Buenas tardes, estudiantes. En el día de hoy vamos a hablar sobre la genética mendeliana. Este video es propuesto para los estudiantes de grado 11. Bienvenidos. Les habla su teacher Jane. Entonces vamos a empezar. Primero que todo tenemos que tener claro que la genética, cuando nosotros los seres humanos nos convertimos en seres conscientes, nos dimos cuenta que habían ciertas características tanto en las plantas como en los animales, como en los seres humanos, que hacían que cada uno fuera diferente al otro. Un perro no es igual a otro, un humano no es igual a otro, una planta no es igual a otra. Siempre tienen una diferenciación unos con otros. Entonces, esto nos indicó que había una forma en que se transmitían las características de padres a hijos. Esta rama de la biología que estudia cómo se heredan esas características se conoce como genética. ¿Listo? Es muy importante entender que las características se heredan por medio de la herencia. La herencia entonces la estudió precisamente un señor de nombre Gregorio Mendel. Vamos entonces a hablar de los primeros experimentos que realizó Gregorio Mendel. Gregorio Mendel fue un monje austriaco que vivió entre los años 1822 y 1884 y él es conocido como el padre de la genética. Estudió biología y matemáticas y pues se interesó mucho en las plantas y la botánica porque le interesaba mucho conocer y mejorar las plantas que estaban a su alrededor. Mendel tenía a su cargo un jardín en el monasterio, como la huerta en el monasterio. Entonces él intentaba siempre tener las mejores plantas que podía tener en todo momento del año, en todas las diferentes épocas del año. Él comenzó a realizar diferentes experimentos con las plantas para cada vez estar mejor, o sea, tener unas mejores plantas. Entre esos experimentos lo hizo primero con las flores de los guisantes o arvejas. Lo que él hizo con las flores de los guisantes o arvejas fue pasar las características de unas flores a otras y ver qué sucedía. O sea, tomaba el polen de unas arvejas y las pasaba a otras arvejas a ver qué pasaba. Esto es conocido como la polinización cruzada. La polinización cruzada es en diferentes plantas hacer polinización. Eso se hace también en la naturaleza, pero lo hacen las abejitas normalmente. Las abejitas hacen polinización. ¿Listo? Listo. La polinización, recordemos que es la forma de fecundación en las plantas, la forma de fecundación sexual en las plantas. Entonces, las características de los guisantes o arvejas que él estudió. De las primeras características, unas eran grises, otras eran blancas. Estoy hablando de la semilla, ¿no? Y por dentro la semilla era verde o era amarillita. Ustedes me imagino han comido esas arvejas amarillas sequitas que utilizan, usualmente toca meterlas en agua de un día para otro para poderlas cocinar. ¿Listo? En cambio las verdes son fresquitas y se pueden comer así de una vez. La cuestión es que las verdes duran poco tiempo y las amarillas sí duran mucho más tiempo. El color de las flores de las amarillas eran de color blanco, mientras que las otras eran de color verde. ¿Listo? Aquí está la forma de las vainas, o sea, donde se crían ellas, y aquí está la forma de las plantas. Entonces, Mendel se daba cuenta de que aunque las dos producían arvejas, eran arvejas totalmente diferentes. ¿Listo?
y él miraba las diferentes características que tenía. Entonces, semilla gris redonda con flor blanca, la arveja sale amarilla o sale verde, puede ser liso, puede ser arrugada, la flor puede ser blanca, puede ser violeta, el tallo puede ser axial con 6 hojitas o terminal con 7 hojitas, de tallo más largo, de tallo más corto. ¿Listo? Esas eran las características que él miraba. Entonces, él decía que había una línea pura entre estas especies, porque estas especies siempre iban a sacar el mismo tipo de arvejas. Entonces él decía, esas arvejas son puras. ¿Listo? Pero ¿qué pasaba si dos líneas puras se cruzan? ¿Listo? Entonces él comenzó a realizar esos experimentos. El primer experimento que realizó, o sea, el primer cruce, lo llamó generación 1. ¿Listo? Mendel entonces cruzó plantas que producían semillas redondas con semillas que eran arrugaditas. Y todas las semillas de las plantas que se producen en la primera fueron redonditas. Entonces dijo, bueno, ¿y dónde quedaron las semillas arrugaditas? Fue la primera pregunta que él se hizo. En algún lugar que debió quedar la información de que habían semillas arrugaditas. Los guisantes de semillas redondas entonces fueron el resultado de la primera generación. ¿Listo? Todas las semillas de la 1 entonces se dice que fueron híbridas. Híbridas quiere decir que son hijos de dos líneas puras que no son iguales. ¿Listo? O sea, un híbrido es el hijo de dos padres que se difieren por más de una o dos características. Un ejemplo, un híbrido es la diferencia entre un caballo y un burro, que les va a dar una mula. Eso es un híbrido. Pueden tener hijos, pueden cruzarse, pero el hijo no va a nacer con las mismas características, o sea, va a salir con características más del uno que del otro. Muy bien. Entonces, aquí vemos que él cruzó la semilla amarilla, la semilla verde y todas salieron amarillas, en este caso. Entonces, Mendel cruzó plantas que producían semillas redondas con plantas que producían semillas amarillas corrugadas. Las semillas que se producían en el cruce fueron redondas. Los guisantes de las semillas redondas fueron experimentales. ¿Listo? Todas las semillas que salieron en la generación 1 fueron semillas amarillas, y eso quiere decir que estos son híbridos. Mendel entonces comenzó a desarrollar las diferentes teorías o hipótesis. ¿Listo? O sea, él se preguntaba qué está pasando aquí. La primera hipótesis que habló Mendel es acerca de que cada característica viene como un factor separado. O sea, dentro de cada semilla había la información, bueno, esta es amarilla, esta es corrugada, esta es de flor blanca, etcétera, etcétera. Tenía toda esa información. ¿Listo? Cada unidad de esa información la llamó gen. Y cada gen es donado por uno de los padres. Mendel entonces estableció, para hacer más fácil los genes, darle un nombre a cada gen. ¿Listo? Así tenemos que para las semillas amarillas él pudo colocar la Y mayúscula, y que para las semillas verdes colocó la Y minúscula. ¿Por qué la Y mayúscula para las semillas amarillas? Porque todas salieron amarillas. Entonces él dijo, ahí hay algo que hace que ellas todas salgan amarillas. Listo. Vamos entonces a hablar de cómo los genes se colocan en pares. Esos pares de genes determinan el color de la semilla. Sin embargo, no todos van a salir iguales. Ahorita que veamos los cuadros de Punnett va a ser más fácil. Un ser vivo en el cual los dos genes
tienen las características iguales, se denomina homocigótico, pero si tienen dos características diferentes, se denomina heterocigótico. Recuerden estas palabras, es importante que ustedes las tengan y vayan sacando como un glosario. ¿Listo? La segunda hipótesis que sacó Mendel es que él concluyó que el gen va a pasar a través de un gameto, o sea, de una célula que va a dar la herencia. ¿Listo? En nuestro caso el gameto, por ejemplo, el gameto masculino sería el espermatozoide y el femenino sería el óvulo. En este caso, en el uno era el óvulo y el otro era el polen. ¿Listo? Entonces, él denominó el hecho de que salieran todas amarillas con la palabra dominancia. Mendel llegó a la conclusión de que los híbridos de la generación 1 salieron todos amarillos porque este gen era un gen dominante. ¿Listo? Aunque por dentro ellos iban a llevar la información de los dos, tanto de el amarillo como del verde. ¿Listo? Entonces dijo, el gen que no se deja ver es el gen recesivo, o sea, el gen verde será el gen recesivo. Él habló entonces del principio de la dominancia. ¿Listo? Todos los individuos recesivos que lleguen a encontrarse con un individuo dominante, el dominante siempre va a ganar y siempre va a aparecer o siempre se va a ver la característica del gen dominante. Entonces, ahí fue cuando Mendel habló de sus leyes. Vamos a hablar primero de la primera ley de Mendel. La primera ley de Mendel es la ley que nos dice la ley de la uniformidad en la primera generación de una familia. En la primera generación de una familia, cuando se cruzan dos individuos que son de razas puras, en este ejemplo colocamos un genotipo AA y un genotipo AA minúscula, los dos van a salir fenotípicamente iguales, o sea, van a salir A mayúscula, A minúscula, pero con las características de el A mayúscula. ¿Listo? O sea, a esto se refería él con la ley de la uniformidad, todos van a salir iguales. En la primera ley de Mendel entonces se cumple que todos los cruzamientos que hay en una herencia intermedia o sin dominancia, los individuos van a expresarse según las características intermedias de los padres. Listo. Aquí estamos viendo el ejemplo de que sería una característica intermedia. En este caso, aquí si hay un gen dominante, AA mayúscula, AA minúscula, y aunque quedó combinado, A mayúscula, A minúscula, salió con el gen dominante A. Pero en este caso, ¿qué pasa? Los dos tienen genes dominantes. Entonces de la flor roja cruzada con la flor blanca nos va a dar una flor rosadita. ¿Listo? Ley de la segregación de los caracteres independientes. Entonces, esta será la segunda ley de Mendel. La segunda ley de Mendel nos está diciendo de que ya en una generación 2 se establece que cada hijo va a determinar cuál va a ser el gen que va a tomar. Y por eso pueden salir 3 arvejas amarillas y una arveja verde. Aquí estamos viendo el ejemplo. Aquí estamos, estos son ya los hijos mezclados de la primera generación. RB, RB. ¿Qué pasa? Este sale RR, puro, RB, RB y RB. ¿Listo? En algunos casos podemos ver, sí, que sale con la característica de 3 amarillas y una verde. Y esta ya será la tercera ley de Mendel. En la tercera ley de Mendel también es conocido como la herencia independiente de los caracteres. En la herencia independiente de los caracteres nosotros podemos ver que ya cuando se colocan dos caracteres, cuando ya se miran dos caracteres, por ejemplo aquí estábamos mirando no solamente el color, sino si era rugoso o no. Por ejemplo, el color de los ojos con el color del pelo, si se miran esos dos caracteres, ya